Buenos días, ¿cómo amanecimos de felices en esta lección número 98? Aceptar, aceptación. Aquí ya viene la aceptación. Aceptar el plan de Dios que Él eligió para mi salvación. Aceptar. ¿Qué significa para ti la palabra aceptación? ¿Te cuesta pronunciarla, decirla? ¿Qué tanto te ha costado aceptar ciertas cosas desde ese mundo ilusorio, desde ese mundo irreal que tú mismo has creado? Es que me han hecho, es que me han dañado, ¿cierto? Recuerda, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Y desde la terminología del libro, quizás te puede resultar indescifrable, ¿cierto? Incómoda, o tal vez te lleva a algún lugar donde sentimos lo que no queremos sentir con lo que leemos. Y a lo mejor esto nos está diciendo que quizás tenemos que dejar, ¿cierto? Dejar. No como en otras tradiciones que nos han enseñado a dejar a la familia, a dejar las cosas y dejar a Dios. Y entonces aquí la aceptación no es conectar con la pérdida, no, nada. No es conectar con dejar y soltar y abandonar. Aquí es aceptar el papel, y es el sentido más gozoso y pensado, imaginado, porque no hay cosa mundana que pueda superar esto. Y aceptar el papel es decirse, ¿cierto? Voy a seguir las recomendaciones que Dios quiere que yo haga, aunque no lo tengo claro. No, Señor, es aceptar gustosamente lo que el plan de Dios asignó a mí, porque ese papel que han asignado a mí es el que me hace sentir pleno y feliz. Y de pronto me preguntas, ¿y cuál es ese? Ok, pero pongamos un ejemplo. Imagínate que Dios es la felicidad, Dios es felicidad, dicha, paz, amor, lo que sea, pero vamos a decir que Dios es plenitud, felicidad. Y entonces, ¿cómo vas a describir tú la plenitud y la felicidad? ¿Cómo la describieses? ¿Cierto? Y si tuvieses que hacer una película, allí se representa la energía como ondas, como nebulosas que están cerca del cuerpo, y entonces el cuerpo poseído va a tomar imagen de acuerdo a esto que ha poseído y lo que lo ha poseído. Entonces imagínate que la felicidad es un viento universal, es algo omnipresente que te puede poseer. Y cuando la felicidad te posee, tu cuerpo cambia, tu expresividad cambia, la comunicación de las células cambia. Entonces te dices, he sido poseído por la felicidad. Y entonces estás viendo la felicidad como algo indivisible, como algo que no se ve, que puede expresarse a través de ti. Y ahora imagínate que esa felicidad se expresa a través de ti, ¿cierto? Viene tan y se pega, ¿y qué harías? Lo expresas a la entidad viva que te ha poseído, porque es la felicidad, pero es la felicidad que te ha poseído. Entonces estás feliz, estás pleno, estás en dicha, estás en goce, sientes de todo, ¿cierto? Y eso es lo que te ha poseído. Entonces, ¿qué estás expresando? El papel de la felicidad, ¿cierto? Y la felicidad al poseerte, entonces tienes comportamientos, capacidades, proyectos, creencias que estás representando, que a través de esa felicidad poseyendo te lo haces. Entonces significa eres poseído por el Estado y luego lo representas. ¿Y cuál es ese papel? Pues el de la felicidad. Y entonces aquí no se habla de un papel, porque hablar de ese papel no tiene sentido, porque una vez que te posea la felicidad, tú expresas la felicidad. Y este medio de expresión de la felicidad ese es el papel. Por eso nos dice, aceptaré el papel que nos corresponde. ¿Y cuál es? Ser eterno, ser ilimitado, ser la paz misma, ser la abundancia misma. Ese es el papel que nos corresponde y lo aceptaré gustosamente. Sí, lo acepto, sí, lo acepto. Y entonces cuando lo acepto, acepto que no hay pérdida alguna, acepto que en esta sensación que tengo aquí de verdad en mí es, y así aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación, y no es de dolor, ni de sufrimiento, ni de dejar nada. ¿Y cuál es el plan de Dios? Como lo hemos dicho muchas veces, simplemente que desde donde te encuentres lo expreses, desde este cuerpo, vehículo, ¿cierto? Expreses la divinidad que eres. Ese es el plan de Dios, que este cuerpo te permita expresar la divinidad.
expresar la conciencia pura y limitada allí donde estés, ¿cierto? ¿Dónde estás? Allí donde crees estar en ese mundo, con tu familia, tus amigos, allí. Exprésalo, exprésalo. Y no importa con quién estés, y no importa lo que estés haciendo, y no importa cómo te encuentres, es expresar ese papel que te corresponde, la plenitud. Y esto suena como si tuvieses que dejar algo a un lado. No, lo único que tienes que dejar, entre comillas, es la oscuridad, pero tampoco hay que dejarla, porque solo con que haya luz, pues la oscuridad desaparece. Entonces no puedes dejar nada a un lado. Y creer que hay que dejar algo a un lado es sinónimo de carencia, y Dios no quiere que pensemos o conectemos en carencia. La sensación es la completud, y en nuestra completud no vamos a dejar nada a un lado, simplemente que la sombra desaparece en ese caso. Entonces, aceptar este papel es entender que al entender esta felicidad la expresaré donde esté, y va a ser espontáneamente. Cuando te des cuenta surgirá, porque ese es el papel, sin esfuerzo, sin tener que abandonar nada, ¿cierto? Lo que sí es que estés en plena disposición para poder encontrar la salvación en donde se encuentra, allí donde radica, porque el plan de Dios es que tú sepas quién eres y que lo seas, ¿sí? Entonces, en la lección anterior dijimos, soy espíritu, y ese es el plan de Dios para la salvación, que lo reconectes, que lo aceptes y que lo vivas desde donde estés. Soy espíritu, eres espíritu, eres espíritu. Y esto te lleva a un sentir durante unos días, o en unos instantes, o en unos momentos, para que se te revele la claridad, ¿cierto? Así sea en un instante, en un minuto. Y cuando se te revela, vas a reconectarte con ese Dios. Y cuando lo haces, has reconocido que eres espíritu. Y entonces, cuando lo reconoces, lo único que es tu papel o tu función es reconocer que eres ese estado de conciencia. Y decirte, el Padre habita en mí. Y entonces, ¿cuál es tu papel? Hablar del Padre. Y es hablar de la vida que eres. Y ese es el papel, ¿cierto? Y no tienes más. Solo ser el representante de lo que eres. Y aquí comienzas a comprender estas dos dimensiones. ¿Quién eres? ¿Cierto? Y el que hace que el papel sea, ¿cierto? El representante y la divinidad misma. Pero ambos son uno. Y esta es la ilusión, donde lo ilusorio, podríamos decir, ese yo hombre, cuerpo físico, yo mujer, yo ser humano, ¿cierto? Se vive desde la conciencia de que eres espíritu y eres divinidad. Así que fíjate qué fácil es. Pero ahora esta lección te habla de aceptaré. ¿Lo aceptas? ¿Lo aceptas? Sí, lo aceptas. Y acepta que esa libertad y esa sensación de ilimitación sea tu faro, ¿cierto? Y acepta ser lo que eres, es expresarlo. Expresarlo. Y cuando decíamos soy espíritu, es descríbete tal como el espíritu es, santo, libre, abundante, pleno, total, omnipresente. Y tu único papel es aceptarlo. Acéptalo, acéptalo. Y permítete entender que esta lección se enfatiza en una decisión. Sí, que sí, acéptalo. ¿Y cuál es el papel? Tu papel es ser lo que eres, ser lo que eres, ser lo que eres. Tu papel es saber que eres espíritu, saber que eres plenitud. Ese es tu papel, tu función, y lo aceptas. ¿Aceptas ser feliz? Sí, acepto. ¿O aceptas buscar justificaciones a tu infelicidad? ¿Aceptas tu felicidad misma? ¿Cierto? ¿Eres feliz ahora? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes pleno? ¿Estás a gusto? ¿Te hueles espíritu? ¿Te ves espíritu? ¿Te sabes ilimitado? Y ese es el plan de Dios. Y no tienes que hacer nada, ni pensar de qué manera voy a representar esto. Nada. No tienes que hacer nada de eso. Tú no estás a cargo de eso. Tú lo sientes a través de un sentir y se acontecerá en ti. Porque tú simplemente estás sabiendo que eres espíritu, sabiendo que todo se te da abundantemente, sabiendo que eres atendido, porque has aceptado ser amado y atendido. ¿Y cuál es tu papel?
ser amado y atendido, ser amado y atendido. Así que hoy permítete entender que eres amado y atendido. Amado. Eres amado, 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 amado y atendido. Sí que sí lo eres. Acepta y descansa. Aquí esta aceptación no es de dolor ni de sufrimiento, es de aceptación. Te amo, te bendigo, gracias. Gracias, gracias. El curso lo llama Relaciones Especiales cuando digo te amo. Pero también estoy aceptando que lo puedo decir. Te amo, bendiciones, gracias.